Shalom a los que nos ven por YouTube. La porción, la parashá de esta semana, se llama en hebreo Bejucotai y va del libro de Levíticos, capítulo 26, versículo 3 y hasta 27-34. Y yo le puse por subtítulo: ¿qué pasa si desobedecemos? Porque muchas veces hacemos énfasis en la obediencia y en lo bonito que es las bendiciones de la obediencia, ¿no? Que sabemos que por obedecer la palabra obtenemos muchas bendiciones. Y es lindo enfocarnos en eso. Pero también tenemos que conocer el lado contrario, que por la desobediencia hay muchas maldiciones que vienen a nuestras vidas. Hay muchas personas que están pasando por problemas económicos, problemas físicos, problemas familiares, y no saben por qué es, y es por la desobediencia que tienen en sus vidas, que tal vez heredaron de sus padres. Dice que nosotros heredamos la vana manera de vivir de nuestros padres, y pensamos que lo que hacemos está correcto, pero tenemos que entender que no es así, que hay muchas cosas que, aunque no entendemos, estamos haciendo mal. Entonces, primero que nada, tenemos que dejar establecido que la desobediencia es a la palabra de Dios, a los mandamientos, a los estatutos y a los preceptos, que nos habla lo que en hebreo se conoce como la Torá, o la ley, o este libro que nos ayuda a dar en el blanco, nos ayuda a saber cuál es la voluntad de Dios. Entonces, como dije, sabemos que cuando erramos, cuando hacemos las cosas mal, vienen sobre nuestras vidas maldiciones. Muchas veces estas maldiciones, como dije, vienen a consecuencia de nuestros padres, no solo porque heredamos su buena manera de vivir, sino porque dice que las maldiciones generacionales llegan hasta la tercera y cuarta generación de los que aborrecen, dice. Pero ¿cuál es el remedio para esto? El arrepentimiento. Si nosotros nos arrepentimos de eso por lo cual nuestros padres hicieron mal y nosotros por consecuencia hicimos mal, esas maldiciones son cortadas. Pero como dije, vamos a hablar un poco de esa desobediencia. Y lo primero que quiero decir, hablar de la primera desobediencia. Porque lamentablemente la raza humana ha estado desde el principio de su creación seguida por esa desobediencia, ¿no? Eva, no podemos pensar que la segunda persona que fue creada ya obedeció la palabra de Yahweh. Entonces, si puedo buscar Génesis capítulo 3, versículo 6, todos conocen este pasaje, pero sabemos que si Eva no hubiera desobedecido, no hubiera comido ese fruto que estaba prohibido y no le hubiera dado a su esposo de comer, la historia sería muy diferente. No habría sufrimiento en el mundo, no habría dolor, las personas no morirían y sería, como dije, la historia muy diferente. Pero vamos a ver qué fue lo que pasó, qué fue lo que vio Eva en ese fruto para querer comer de él, ¿no? Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Cuando desobedecemos, nuestro instinto que tenemos malvado, nuestro instinto al mal, nos hace pensar que lo que vamos a hacer va a tener un beneficio en nuestra vida. Porque nadie desobedece sabiendo que le va a ir mal. Nadie dice, si yo voy a hacer esto porque sé que me van a castigar, que me va a ir mal. No, todos pensamos que si hacemos cierta cosa va a traer un beneficio en nuestra vida. Como por ejemplo, un ladrón. ¿Qué es lo que piensa? ¿Qué pasa por la mente de un ladrón? Vamos a suponer que un ladrón roba un celular. ¿Qué pasa por la mente del ladrón? Pasa que tal vez es la única forma que tiene de llegar a adquirir eso. Entonces dice, bueno, no tengo el dinero para comprarme el celular, no tengo forma de adquirir dinero, voy a robarlo. Entonces voy a tener ese celular. Pero no sabe que las consecuencias de esa desobediencia, porque uno de los mandamientos es no robaráis, que va a traer a la vida de él, de esa persona, es mucho peor que lo que puede hacer con el celular. Entonces, como vemos aquí, dice que, hablando de Eva, dice, y vio la mujer que el árbol era bueno. Entonces, desde allí podemos entender que a nuestras vistas, a nuestros ojos, por el instinto del mal que tenemos, a veces
las cosas, a nuestro parecer, las cosas que son malas nos parecen buenas. O por ejemplo, como dije, como el ejemplo del ladrón, el ladrón podía parecer un celular, es algo bueno, algo que sirve para comunicarse, que sirve para entretenerse, que sirve para un montón de cosas, que no está mal tenerlo. El problema es cuando lo robamos, ¿no? Dice, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Aquí como vemos lo que dije, ¿no? Que siempre cuando pecamos, cuando desobedecemos, pensamos que vamos a obtener algo. Y aquí ella pensó que iba a alcanzar sabiduría, ¿no? Y bueno, dice que después que tomó de su fruto, comió, y yo también a su marido. Y desde allí ya empezó todo lo que ya todos conocemos. Se escondieron, que se pusieron túnicas de hojas, que Dios le preguntó dónde estaban, y los terminó echando, huerto del Edén. Y hasta el día de hoy ya seguimos dando vueltas en un poco en esa, por culpa de esa desobediencia, ¿no? Entonces vamos a ver en la porción de hoy, la parashá, que nos dice acerca de eso. Se puede leer 26, 14 y 15. Pero si no oyereis, ni hiciereis todos estos mis mandamientos, y si desdeñereis mis decretos, vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación, calentura, que consuman los ojos, atormenten el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Bueno, primero dice, pero si no oyereis. Aquí la palabra oyereis hace referencia a un oír atentamente. Muchas veces estamos escuchando, o muchas veces ha pasado que personas están escuchando la palabra de Dios, pero como decimos, le entra por un oído y le sale por el otro. No le interesa lo que se le está hablando. Entonces aquí lo primero que nos dice Yahweh es, si no me oyereis, o sea, si no prestás atención a lo que Dios quiere hablar. Dios siempre quiere hablar con nosotros, siempre quiere comunicarse con nuestras vidas, y lo primero que quiere hacer, si no lo conocemos, es que quiere que nos arrepintamos. Arrepentirnos, que Él nos pide que nos arrepintamos de esa desobediencia, de esos pecados que están en nuestras vidas, que nos están llevando por mal camino, y nos están haciendo que tengamos esas consecuencias malas. Y sigue diciendo, ni hicieres todos mis mandamientos. O sea que no oímos, y obviamente por consecuencia al no oír, a no prestar atención, tampoco hacemos. Porque si yo les mando a hacer algo a ustedes, y ustedes ni siquiera prestan atención a lo que les digo, no van a poder saber qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Y dice, y si desdeñares mis decretos. Esta palabra la tuve que buscar en el original hebreo para ver a qué hacía referencia, ¿no? Porque qué es desdeñar. Y puede traducirse también como despreciar los mandamientos, los decretos, o menospreciarlos. Dice, entonces podríamos leer, y si desprecias mis decretos y vuestra alma menosprecia mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto. Cuando nosotros desobedecemos la palabra de Dios y no guardamos sus mandamientos, el pacto que teníamos con Él se invalida, se rompe. Entonces, todos esos beneficios que teníamos, que todo ese pacto que Dios hizo con su pueblo, no lo tenemos más. No tenemos esa protección, no tenemos las promesas que Él hizo de protección y de alimentación, de que nos iba a dar lo que necesitábamos. No la tenemos. Dice, yo también haré con vosotros esto, enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura. Vemos que lo primero que nos habla aquí es de algo más que el miedo, sino que dice terror. Nos habla de extenuación, que vendría a ser cansancio, y calentura, que vendría a ser la fiebre, ¿no? La enfermedad. ¿Cuántas personas conocemos que andan extenuadas por la vida? Que andan cansadas, que están trabajando y trabajando y trabajando y parece que no logran nada. Y ahí cuando dice enviaré terror, ¿no? Me acordaba de cuando vino las tinieblas en Egipto, ¿no? Que los egipcios estaban aterrados, en realidad era una oscuridad.
y veían, podemos ver en el libro de sabiduría, ¿no? Que claro, ellos veían sombras, ¿no? No sé si a ustedes les pasó, pero cuando somos chicos le tenemos terror a la oscuridad, ¿no? Y vemos un saco colgado y imaginamos que hay alguien parado ahí, ¿no? Es ese terror que viene sobre nosotros, ¿no? Cuando no tenemos la presencia de Dios, cuando estamos alejados de Dios. Y a veces podemos estar en la oscuridad y no podemos no sentir miedo. ¿Por qué? Porque tenemos la presencia, andamos en obediencia. Pero cuando estamos alejados, cuando estamos en desobediencia, viene ese terror, que todos nos da miedo. No solo la oscuridad, digo, miedo a qué pasa si mañana me quedo sin trabajo, qué pasa si me enfermo, qué pasa si mi hijo tiene un accidente. Entonces vivimos aterrados, ¿no? Porque no tenemos esa paz y esa presencia de Dios en nuestra vida. Y sigue diciendo que consuman los ojos. ¿Por qué aquí nos habla de algo que consume los ojos? Porque los ojos son la entrada de luz que tenemos en nuestra vida. Entonces se empiezan a consumir y esa luz que antes entraba deja de entrar a nosotros. Dice, y atormenten al alma y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos comerán de ella. Lo que hablábamos hoy, ¿no? Aquí nos está hablando del trabajo del hombre. Muchas personas se afanan por trabajar y por trabajar y por trabajar y siempre están en el mismo lugar. Parece que no logran nada, parece que están estancadas, ¿no? Y es por la desobediencia que tienen. Dice 17, pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros y huiréis sin que haya quien os persiga. Esto es lo que decía mi esposa, ¿no? Que muchas veces tenemos miedo injustificados. Tenemos miedo a cosas que nunca sucedieron. Y esto es algo que pasa espiritualmente. Podemos tener ataques con pensamientos de esto. Recuerdo hace un tiempo atrás que esto ni a mi esposa se lo comenté, pero me pasó hace varios meses ya, que cuando me acostaba a dormir me daba como miedo o temor de que alguien robara, de que entraran a robar. Pero en ese mismo instante me ponía a pensar, tengo casi 39 años de edad, nunca nadie entró a robar a mi casa. Vivimos en un país que gracias a Yahweh no hay inseguridad. ¿Por qué me iba a tener que poner a preocupar en esto? ¿Por qué voy a estar pensando en esto? ¿No? Entonces vemos que tenemos miedos injustificados. Porque el enemigo muchas veces tira esos dardos. Pero está en nosotros hacer caso a eso, ¿no? Decir, no, ¿qué es esto? Este pensamiento que me viene no tiene ninguna justificación. Y es como si seguimos alimentando, ¿no? Esos miedos como madre, capaz que el padre piensa diferente sobre los hijos, ¿no? No tienen esos miedos que tienen las madres. Mirá si se cae la escalera, mirá si le pasa algo a mi hija, o si no estoy para cuidarla, ¿no? Y ahí como que nosotros estamos basándonos con nuestras propias fuerzas y no estamos confiando, ¿no? En el Señor que lo guarda. Sí, tenemos que ser precavidos. Pero vienen esos temores que decís, no, pero si está todo bien, no hay problema, ¿no? Tenemos esos miedos injustificados. Y sigue diciendo, y si aún con estas cosas no me oyereis, y yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestro pecado. Sabemos que nos habla de que nos va a castigar 7 veces más por nuestro pecado. ¿Pero por qué? Porque dice, si aún con estas cosas no me oyereis. Tenemos que entender que todos estos ataques, que todo esto que Yahweh permite que pase en nuestras vidas, porque Él le da permiso al enemigo. Pero fíjate que si pensás en lo que Él advierte antes, ¿no? Dice que vendrá terror, ¿no? Es algo que no puede estar en nuestra mente, puede venir, o sea, pensar que nuestros enemigos nos están persiguiendo y nadie nos está persiguiendo. Es algo todo ficticio, o sea, que nosotros mismos, o sea, no haya nada real. Pero ahora te dice, yo lo volveré a castigar, o sea, si con esto, que es, digamos, leve, entre comillas, ahora lo voy a castigar 7 veces, o sea, porque ni siquiera escucharon la primera advertencia. Claro, pero vemos que dice, si aún con estas cosas no me oyeres, Dios hace todo esto para que las personas se arrepientan. Y si no se arrepienten, viene 7 veces peor. Y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo y haré
vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. Entonces aquí vemos una de las cosas por las cuales viene esto a las vidas, por el orgullo. Muchas personas no tienen un orgullo que no los deja aceptar que Dios está sobre todas las cosas. No los deja aceptar que Dios tiene el control de todas las cosas y que tienen una necesidad de arrepentirse y de aceptar a Yeshua como el único que pueda salvarlos. No pueden hacer nada para ser salvos. Por más que una persona guarde los mandamientos exactamente como Yahweh lo pide, no sirve de nada, sino que tiene que, por los méritos de Yeshua, ser salvo. Dice: vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su producto, y los árboles de la tierra no darán su fruto. Ahí nos habla de que las personas van a gastar sus fuerzas en cosas vanas, como vemos hoy en día, ¿no? Tantas cosas, que las personas andan atrás del último celular, andan atrás del último auto, andan atrás de la última televisión y de cosas vanas, y pasan todo el día trabajando, muchas veces dejando de lado la familia, muchas veces dejando de lado los hijos. Ahora me hace acordar esto, que tengo un primo que se recibió de médico y nos comentaba que él no iba a tener hijos, que se iba a hacer la vasectomía. Y eso que es joven, tiene 30 años creo, porque no quería tener hijos. Y no quería tener hijos, y le doy la razón, porque nos decía: no quiero tener hijos porque ¿para qué? Si la medicina me consume todo el tiempo, para verlo 1 hora por día, para que lo críe mi mamá, para que lo críe mi esposa, mi señora o la madre, ¿no? Y yo no esté nunca. ¿Para qué voy a tener un hijo? Ni siquiera se quiere casar tampoco. Sí, decía: ¿para qué? Decía también: ¿para qué me voy a casar? Para tener a una mujer de empleada, ¿no? Para que me cocine y me lave. Si yo vivo trabajando, trabajo hasta más de 48 horas, a veces de corrido. Entonces, pero teníamos que preguntarle: ¿pero para qué? ¿Para qué hay que trabajar tanto? ¿Para qué queremos trabajar tanto? O sea, está bien, no digo que no podemos tener las cosas, que no merecemos tener cosas buenas. No merecemos tener un auto, no merecemos tener un celular, no merecemos tener buena casa. Pero otra cosa es afanarnos por tener lo mejor y lo último y lo más caro. Ahí vemos que... Y acá se me viene, ¿no?, que habla de los frutos. Por ahí podemos también hablar de trabajo, ¿no? Pero todo lo que nosotros hacemos, tanto bueno como malo, damos frutos buenos o frutos malos. La palabra dice que por sus frutos lo conoceréis. Entonces, no solo de lo que nosotros hagamos y que tengamos consecuencias buenas en nuestro trabajo, sino también en nuestros hijos. O sea, si nosotros estamos en desobediencia, ¿qué fruto vamos a dar sobre nuestros hijos? Frutos malos. Entonces acá nos dice: por vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su fruto, y los árboles de la tierra no darán su fruto. O sea, Yeshua siempre nos comparaba con la semilla, con la tierra, con los frutos, ¿no? Y nosotros, si desobedecemos, siempre vamos a estar dando malos frutos. ¿Y cuáles son esos frutos? No solo el trabajo, nuestros hijos, todo nuestro entorno. Entonces nos van a ver y van a decir: todo lo que hace, incluso como yo he visto también amigos, que los padres re laburadores, trabajadores y todo, y los hijos drogadictos, perdidos. ¿Por qué? Años de trabajando para obtener las cosas para darle supuestamente que quieren, y cuando se mueren los hijos se gastan todo en droga, en cualquier cosa. En 2 o 3 años se gastan toda la plata que los padres demoraron toda una vida para ahorrar. Entonces tampoco tiene sentido. Por eso digo que le doy la razón a mi primo. Si vas a trabajar tanto, no tengas un hijo. ¿Para qué? Si el hijo necesita tiempo, necesita horas invertidas. Entonces vemos que eso, hablando de que la fuerza se consumirá en el versículo 20. Y dice: y si anduviere conmigo en oposición y no me quisieres oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. Ahí vemos que ya son 14 veces más. No alcanzó con las primeras 7, dice, sino que siguió esa persona que estamos tomando como ejemplo en desobediencia. Y vuelve a decir, no, si no me quisieres oír, o sea, de vuelta, dice: si no me oís, lo importante que es escuchar, no solo escuchar y hacer. Exacto. Y dice en el 22: enviaré también contra vosotros. Vemos que cada vez van aumentando las cosas que
que van en contra de ese tipo de personas, ¿no? Enviaré también contra vosotros bestias fieras que os arrebaten vuestros hijos y destruyan vuestro ganado y os reduzcan en número y vuestros caminos sean desiertos. Literalmente aquí está hablando de bestias, de animales. También podemos pensar que está hablando de demonios, ¿no? ¿Y cuántas personas que andan por ahí que sus hijos están endemoniados? Como dijimos recién, que están en la droga, que pasan años y años y años y años y no pueden salir de las drogas. Siguen atados a esa espiritualmente, a la droga y todo lo que eso significa. Entonces vemos que por esa desobediencia, por no aceptar la ley, y hablo de esto que le pasa a personas creyentes también, no hablo a alguien que no tiene fe y no cree, pero muchas personas, y más que nada en el cristianismo, no aceptan que la ley de Dios hay que obedecerla, no aceptan, por ejemplo, que hay que guardar el Shabbat, no aceptan que hay que celebrar las fiestas, entonces andan en desobediencia. Por eso muchas veces conocemos tantos hijos de pastores, hijos de grandes líderes espirituales que son un desastre. Y sigue diciendo en el 23, y si con estas cosas no fuereis corregidos, sino que anduviereis conmigo en oposición, yo también procederé en contra de vosotros y os heriré aún 7 veces por vuestros pecados. Si vemos 7 veces más, ya era 21, ya van veces más por el pecado el que cometieron, ¿no? Dice, traeré sobre vosotros la espada vengadora en vindicación del pacto, y si buscareis refugio en vuestras ciudades, yo enviaré pestilencia entre vosotros y seréis entregados en manos de vuestros enemigos. Ahí vemos que ¿qué pasa ahora? Ahora sí tiene La espada de los enemigos va a venir y la pestilencia, o sea, aparte de tener enemigos rodeándonos, vamos a estar enfermos, se nos va a dar manera, ¿no? Porque vamos a suponer que con salud por lo menos la persona se puede defender, pero aquí ni esto, ¿no? Dice el 26, cuando yo os quebrantare el sustento del pan, cocerán 10 mujeres vuestro pan en un horno, y os devolverán vuestro pan por peso, y comeréis, y no os saciaréis. El 27-28. Si aún con esto no me oyereis, sino que procederéis conmigo en oposición, yo procederé contra vosotros con ira, y os castigaré aún 7 veces por vuestros pecados. Y esta ya es la última vez que nombra estas 7 veces. O sea, que aquí ya Dios llega a un límite. Que dice, esto ya es lo último, y o te arrepentís o te perdés. Y vemos lo grave que dice en el versículo 29. Y comeréis la carne de vuestros hijos y comeréis la carne de vuestras hijas. Ahí dice que llegaran a comer la carne de vuestros hijos. Y me decía, bueno, pero esto no debe ser literal, esto debe ser que está diciendo de alguna manera. Pero no, esto es literal. Esto de que comerán la carne de los hijos es literal y pasó y puede volver a pasar. Y pasa. En Haití vemos que es en Haití que reina la religión, ¿cómo se dice? El vudú, el banda, todo. Hay pobreza extrema que no pueden adquirir alimentos y se terminan comiendo a sus propios hijos. O sea, no es que el libro, la ley es un cuento o es una historia para asustarte o una historia bonita, si lo ves de otra manera. No, realmente en algunos países se terminan comiendo por el hambre que tienen. O sea que las cosas con Dios no son un juego. Nosotros no vamos a hacer lo que queremos y vamos a salir indemnes. Es tan serio como que va en lo que le pasa a nuestros hijos también. Me acuerdo que una persona muy cercana a nosotros cuando predicaba decía, bueno, si ustedes no quieren guardar los mandamientos por ustedes, si ustedes no quieren hacer caso a Dios por ustedes porque ustedes se piensan que son fuertes, que son orgullosos, que no va a pasar nada, guarden los mandamientos por sus hijos. Porque sus hijos van a sufrir también. Sus hijos van a pasar mal. Entonces vamos a ver en Segunda de Reyes, capítulo 6, 24 al 33, vamos a leer de este ejemplo de cuando unas madres se tuvieron que comer a sus hijos por la desobediencia, por el hambre que tenían. Después de esto aconteció
que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió Samaria. Primero vamos a explicar para los que no saben qué es un sitio, porque no es una palabra que se use ahora. Si recuerda antes, las ciudades, como había mucha guerra, y había muchos ladrones y muchas cosas, las ciudades estaban fortificadas, o sea, las ciudades grandes, no importantes, estaban rodeadas de muros. Entonces los enemigos lo que hacían, cuando no podían entrar a esa ciudad o el ejército no salía, era pararse en la puerta y hacer un sitio. O sea, ¿qué era un sitio? Era que el ejército del enemigo estaba en la puerta y no dejaba entrar a nadie ni dejaba salir a nadie. Entonces, ¿qué pasaba? Empezaba a haber hambre, empezaba a haber escasez dentro de la ciudad, porque por más grande que fuera, por más cosas que tuvieran archivadas, digamos así, iban a empezar a terminar. Si empezó a terminar el alimento, No, el los agua. mercaderes. No, nadie podía entrar a vender ni nada. Entonces, aquí el rey de Siria hizo un sitio a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata, y la cuarta parte un caf de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Ahí vemos que dice que el hambre era tan grande en Samaria que se comían las cabezas de los asnos, de los burros, y que se comían la caca de paloma, comían también. No solo que la comían, porque como si, bueno, estaban en una emergencia, estaba a comer cualquier cosa, pero no tanto así, sino que las vendían. Y por un precio alto. ¿Por qué? Porque ¿para qué querían la plata? ¿Para qué querían el oro? Si la iban a comer, no les servía para nada. Entonces, bueno, alguno que empezó a vender la caca de paloma para que se la comieran. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo: «Salva, señor mío». Y él le dijo: «Si no te salva Yahweh, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar?». Sí. Y le dijo el rey: «¿Qué tienes?». Ella respondió: «Esta mujer me dijo: da acá tu hijo, comámoslo hoy y mañana comeremos el mío». Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. Y el día siguiente yo le dije: «Da acá a tu hijo y comámoslo». Mas ella ha escondido a su hijo. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro. Y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. No sé si se dan cuenta de la gravedad de estas palabras, ¿no? Pero las personas que están aquí y también los que están presentes son padres. Y imagínense esto: llegar al límite de decir que vamos a comer a nuestro hijo. ¿Pero por qué? O sea, me nos podemos preguntar. Porque eran niños, seguramente eran niños chicos, ¿no? Niños de pecho, tenían 1 año o 2, lo que pienso yo, ¿no? Porque si las personas grandes se morían, o sea, las madres se morían, ¿qué iba a hacer? El niño se iba a morir también. Entonces, ¿qué pensaban? Bueno, vamos a comerlo, por lo menos vivimos nosotros y no se mueren ellos y nosotros. Entonces no mueren de hambre. Sí. Pero entonces aquí vemos la gravedad de la desobediencia, la gravedad del pecado. Esto quedó aquí escrito para que nosotros veamos que no se juegan con las cosas de Dios. No es que nosotros vamos a obedecer y no va a pasar nada. Sí, yo hice tal cosa, yo robé tal cosa y no pasó nada. Yo engañé a mi esposo y no pasó nada. Sí, capaz no pasó nada ese día, capaz no pasó nada la semana. Pero cuando pasan los años, cuando pasa el tiempo, vamos a ver las consecuencias de esa desobediencia. Citaré la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, dice, ¿no? O sea, podemos ver que capaz que a nosotros no nos pasa nada, por ahí nos va bien, decimos: pero viste este ricachón, hizo toda esta riqueza a base de fraudes o a base de cosas ilícitas y tiene toda la riqueza que tiene». Pero después vemos a los hijos sufriendo, sus nietos o lo que sea, en depresión, en pánico, en enfermedades, en un montón de cosas. ¿De qué le valió todo lo que él logró? O sea, pudo haber robado toda su vida, tuvo muchas riquezas, pero le pasó toda la herencia, vamos a decir, de la desobediencia a sus hijos, a sus generaciones. Y vemos la gravedad de esto, que dice que cuando el rey oyó esas palabras rasgó su vestido. Para nosotros de rasgar los vestidos por ahí no significa nada. Pero en esa época, cuando una persona de autoridad como el rey rasgaba sus vestidos, era por algo muy grave, porque había muerto una persona o por algo muy grave que había sucedido. ¿Y qué pasaba? Que el rey era el encargado de asegurar el bienestar al pueblo. Si lo llevamos a algo físico, me estaba acordando de una serie de médicos, ¿no? Acá vemos que el rey rasgó sus vestidos. Pero ¿sabían ustedes que hay un síndrome del corazón roto?
que hay una persona cuando sufre tanto o sufre una angustia extrema, dice que el corazón se rompe, comienza a romperse. Imagínense que por ahí exteriormente vemos que alguien en esa época se rasgaba, pero cuando vemos a alguien sufrir tanto, ¿no? Nuestro corazón se rasga. Imagínense en Yeshua, al ver toda la tristeza, el pecado, que Él quiere que nosotros seamos obedientes para que nos vaya bien, todo lo que Él sufrió, su corazón cómo se debió sentirse, ¿no? Se debió rasgar. Quizás nosotros no lo vemos escrito, pero me imagino que su corazón se rasgó, derramó sangre, ¿no? Por nosotros. Entonces, quizás literalmente vemos sus ropas, este rey se rasgó, pero su corazón, cuando vemos la tristeza, vemos la desobediencia, y Dios mismo ve la desobediencia, su corazón también se rasga, está dolido, ¿no? Con su pueblo. 31. Y él dijo: así me haga Dios, y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. Y Eliseo estaba sentado en su casa, y con él estaban sentados los ancianos. Y el rey vino a él, y el rey envió a él un hombre. Mas antes que el mensajero viniese a él, dijo él a los ancianos: ¿no habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Mirad pues, y cuando viniere el mensajero, cerrad la puerta y impedidle la entrada. ¿No se oye tras él el ruido de los pasos de su amo? Aún estaba él hablando con ellos, y he aquí el mensajero que descendía a él, y dijo: ciertamente este mal de Yahweh viene. ¿Por qué he de esperar más a Yahweh? Ahí vemos, ¿no?, que todo este mal que pasó, que todo esto que las madres comieron a sus hijos, fue algo permitido por Yahweh, pero fue por causa de la desobediencia que ellos tenían. Pero el rey, en vez de rasgar su vestido y aceptar que había desobedecido y arrepentirse de su pecado que hizo, le echó la culpa a Eliseo. O sea, dijo: Eliseo, como que él hubiera tenido la culpa, que Eliseo lo único que hacía era anunciar lo que Dios iba a hacer. ¿Sí lee el 7? Y dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Yahweh. Así dijo Yahweh: mañana a estas horas valdrá el sea de flor de harina un ciclo, y 2 seas de cebada un ciclo, a la puerta de Samaria. Ahí vemos que aquí Eliseo, el profeta, está diciendo que el día de mañana iba a haber alimento y que iba a ser barato. Entonces vemos que le contesta ahí en el versículo 2. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo: si Yahweh hiciere ahora ventanas en los cielos, ¿sería esto así? Y él dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Vemos que uno de los principales del rey, uno de los amigos principales, los consejeros, dijo: ni aunque Yahweh hiciera ventanas en los cielos, eso iba a suceder. ¿Por qué? Porque era tan el hambre, imagínense, que era imposible. Pero sin embargo sabemos que para Dios no hay nada imposible. Y vemos que Eliseo le dice que él iba a ver eso con los ojos, pero no iba a poder comer de ello. Y después sigue contando, que no vamos a seguir leyendo toda la historia para que no se haga tan largo, pero cuenta que dice que había leprosos, no me salía la palabra, había unos leprosos afuera de la ciudad. Y entonces ellos pensaron y dijeron: ¿qué hacemos acá afuera de la ciudad? Porque ellos estaban queriendo entrar a la ciudad. Y si en la ciudad no hay nada, un hambre bárbaro. Si entramos si nos dejan entrar a la ciudad, no vamos a morir de hambre. No nos comen a nosotros. Y no, porque estaban leprosos, no creo que se les quisieran comer. Pero vemos que Yahweh le dio luz a estas personas que aún estando en tinieblas, estando en la enfermedad, en esa lepra, para que hicieran algo. Entonces ellos dijeron: si nos quedamos acá no morimos, si entramos no morimos. Lo único que podemos hacer es ir a los enemigos, ir a los sirios, a ver si ellos tienen misericordia de nosotros y nos dan algo. Y dice que cuando fueron para el campamento, llegaron a las puertas y no había nadie. Y encontraron todas las tiendas vacías, o sea, vacías de personas, pero tenían todas las cosas. Tenían todo el alimento, tenían los caballos, estaban ahí atados, todas las cosas estaban ahí. Entonces empezaron a agarrar todas las cosas que encontraban y a comer y a ponérselas. Pero como ya habían recibido un poco de luz, tuvieron más luz y dijeron: ¿pero qué hacemos? ¿Hay buenas nuevas en esta ciudad hoy y nosotros acá la íbamos a disfrutar nosotros solos? Nuestro hermano está muriendo de hambre y nosotros estamos comiendo de todo acá, ¿no?
vamos a avisar. Y fueron y avisaron al rey que los sirios se habían escapado y que habían dejado toda la comida, todos los alimentos, todas las cosas, todo el oro intacto. Entonces abrieron las puertas, salieron y agarraron todas las cosas y entraron. Y cuando dice que entraron, que había dicho que ni abriéndose las puertas de los cielos iba a haber comida, lo atropellaron y lo mataron. En esa avalancha de gente agarrando comida y cosas, lo mataron. Entonces, toda esta historia tan terrible de que las mujeres comían a sus hijos es para hacernos pensar de las consecuencias que tiene nuestra desobediencia. De que lo que pasa cuando nosotros desobedecemos es que nosotros y las personas que están a nuestro alrededor sufren. Entonces pensemos muy bien qué es lo que estamos haciendo. Si estamos desobedeciendo a la palabra de Dios o estamos obedeciéndola para recibir bendición. Sabemos que el día de hoy Yeshua es nuestro abogado. Dice que abogado tenemos para con el Padre. Yeshua, cuando nosotros nos equivocamos, cuando desobedecemos sin quererlo, porque muchas veces lo hacemos sin querer, inconscientemente, dice que Yeshua intercede por nosotros, para que el Padre, para que esa maldición no caiga sobre nosotros. Entonces, gracias damos a Él, al Padre, porque Yeshua está como intercesor por nuestras vidas, y pidámosle a Él que podamos alejarnos de esa vida de desobediencia, que podamos tener una vida de obediencia para obtener esa bendición que Él tiene de lo alto para nosotros, que podamos dejar eso que heredamos de nuestros padres y caminar el camino correcto, el camino guardando los mandamientos, las leyes y las ordenanzas de nuestro Padre Yahweh. Amén. Era eso lo que quería compartir.